creo que es como la constante de toda la enseñanza evangélica, porque Cristo quiso constituir esta iglesia que fuera recogiendo a los hombres que creyeran en Él a través de los siglos, para hacer de todo ese pueblo el protagonista de su obra redentora. Todos ustedes, queridos laicos, religiosos, religiosas, queridos hermanos sacerdotes, todos nosotros somos el pueblo de Dios y sobre nuestras espaldas está descansando la responsabilidad de este reino de Dios. Nadie tiene que ser espectador, todos tenemos que estar en la arena luchando por implantar en el mundo este reino de Dios, cada uno según su vocación. Y así comienza esta consideración de hoy. Eliseo es llamado por medio de un profeta, Elías, y con un gesto simbólico, pasando cerca de él, le pone su capa encima para decirle que venga a ser colaborador de su difícil tarea profética. Eliseo deja todas las cosas, solamente pide permiso para ir a despedirse de su familia, mata los bueyes de su arada, quema el yugo, el arado y hace un holocausto a Dios. Qué respuesta noble de un profeta que sabe que Dios no quiere corazones partidos, o todo o nada. Y ante las tres vocaciones que se presentan en el Evangelio, uno que pide permiso para ir a enterrar a su padre, otro que quiere ir con su familia, Cristo le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. En lenguaje oriental la expresión no es tan dura. Sin duda que si hubiera muerto ya el padre, Cristo le hubiera permitido ir a enterrarlo. Se trata de una especie de decirle: te voy a seguir, pero cuando no tenga compromisos familiares. Y son estas mediocridades las que a Cristo le repugnan. Si no eres capaz de desprenderte ahora, no lo serás más tarde. Y al otro le dice: todo aquel que pone la mano en el arado y echa la mirada atrás, expresión que quiere decir como complaciéndose de su pasado, como contento de lo que ha hecho. Hombres haraganes que no quieren dar un paso con Cristo en el desprendimiento a un futuro difícil. No eres digno del reino de los cielos. En esta hora, hermanos, en que hay tantas necesidades en la iglesia, da gusto escuchar hombres que como Eliseo se expresan en lenguaje sencillo a través de cartas, como que se han convertido, como que han sentido la presencia de la iglesia, que los llama, que los espera en su propio ministerio. Yo le doy gracias al Señor porque en esta hora son muchos los corazones que despiertan de su letargo, así como también hay muchos que, como los que Cristo rechazó, son mediocridades. Quieren estar más a gusto con su familia, con sus cosas, no son capaces de desprenderse. Y esta vocación cristiana es de desprendimiento. Aquel que le dijo: seguiré, Señor, a donde quiera que vayas, Cristo le da una respuesta misteriosa. Fíjate bien, las zorras tienen su cueva, los pájaros tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. He aquí una expresión de la condición que Dios pone al que lo quiera seguir. No te ofrezco comodidades, ni siquiera el nido que tiene el pájaro o la cueva que tiene una zorra. El Hijo del Hombre vive desprendido de las cosas,
La iglesia que yo he fundado no tiene que apoyarse, como dijeron los padres en Medellín. Tiene que ser una iglesia desprendida de todo poder, ya sea económico o político, de cualquier clase social. Debe de apoyarse en sí misma. Y esto lo repetiremos siempre, hermanos, y esto no quiere decir odio a ninguna clase. Al contrario, quiere decir amor a todas las clases que sientan esta iglesia que es necesaria, que ella ofrece el favor a la gente de salvarlos, y no es la gente la que le ofrece a la iglesia el favor de apoyarla. La iglesia no necesita apoyos terrenales, porque es de Dios, presentada a todas las clases sociales, para que el que quiera salvarse entre en ella, sin condiciones, como quien se entrega a Dios. Esta es la iglesia que queremos, y me da gusto de veras que esta iglesia vaya despojándose de aquellos amarres que la hacían tal vez muy condicionada. La iglesia quiere ser libre. Y aquí la otra lección que nos ofrece la palabra de hoy. Nadie de los que proclaman la libertad ha expresado esa idea con tanta profundidad y elocuencia como la que se ha leído hoy en la carta de San Pablo a los Gálatas. Esta carta de San Pablo trata de la justificación, que el hombre no se justifica por las obras terrenales, sino por su fe en Cristo, cuando obra sus trabajos, sus quehaceres, por Cristo nuestro Señor. Cristo le da valor al quehacer de la tierra. Y aquellos judaizantes que creían que la iglesia fundada por Cristo tenía que apoyarse en las obras de Moisés, en cosas de la tierra, estaban engañados. Cristo venía a proclamar una iglesia completamente libre de las cosas de la tierra, pero que confiara únicamente en el poder que justifica, en Dios, en la gracia. Es una iglesia que trasciende, una iglesia que no ofrece paraísos en la tierra, una iglesia que, como Cristo ofrece a sus seguidores, ni siquiera el nido de un pájaro, ni la cueva de una raposa. Una iglesia que tiene toda su alegría, su eficacia en su propia libertad. Y San Pablo dice entonces, para vivir en libertad Cristo nos ha librado. Por tanto, manteneos firmes, no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. Hermanos, esta es una frase lapidaria, vuestra vocación es la libertad. Qué hermosa la consigna de la iglesia, la libertad. Es una palabra que mucho se repite hoy, pero que analizándola a la luz del Evangelio, de la palabra de Dios, es una palabra que lleva un contenido muy difícil. Y San Pablo comienza ya aclarándolo. Pero no una libertad para que se aproveche el egoísmo. La libertad no es libertinaje. Libertad no quiere decir hacer todo lo que me da la gana. La libertad es la justificación, la de aquel que ha comenzado por independizarse de su pecado. Ahí está la raíz de todos los males. Esta voz de libertad está encuadrada en el mensaje de la justificación. Justificación, y aquí miremos el Evangelio de hoy. Es la última parte del Evangelio de San Lucas, cuando nos comienza a narrar que Cristo camina hacia Jerusalén, donde va a hacer la gran obra de la libertad. Por designio de su Padre, marcha firmemente
hacia el sacrificio de la cruz, pero de allí hacia la libertad de la resurrección. Hay muchas pruebas que pasar primero, pero Cristo nos va a dar la libertad, porque solamente muriendo Él en la cruz es como el hombre va a alcanzar la verdadera libertad, porque el pecado del hombre solamente se puede perdonar con la redención de Cristo. Hermanos, en primer lugar, la libertad que debemos ansiar los cristianos no puede prescindir de Cristo. Solo Cristo es el liberador, porque la libertad arranca del pecado, arrancar de quitar el pecado, independizar del pecado. Por eso la iglesia espiritualista por esencia, esencialmente religiosa, tiene que predicar ante todo esta penitencia, esta conversión. Si un hombre no se convierte de su pecado, no puede ser libre él, ni hacer libres a los demás. Por eso la iglesia reafirma su liberación, no es comunista. Que quede bien claro, porque ya me han acusado que soy un comunista. La iglesia nunca predica el comunismo, porque la iglesia, si quiere liberar a los hombres, es arrancando de Cristo, y es lo que siempre hemos predicado, que la libertad que la iglesia propicia es ante todo la libertad en la justificación, en el arrepentimiento del pecado, en desprenderse de los egoísmos, en dejar todo aquello de donde derivan sí las otras consecuencias del pecado. Porque esta diferencia de clases sociales, esta injusta distribución de los bienes, esta no participación en el bien común de la República al que todos los salvadoreños tienen derecho, ese atropello en las Bartolinas, esas torturas, esas humillaciones de los pueblos, son el producto del pecado. Si se viviera justificado, si no se tuviera el pecado en el alma, nadie tuviera el valor de usar el fusil contra otro hombre. Si se tuviera la conciencia cristiana, si se fuera cristiano de verdad, no se abusaría del poder, serían unos políticos cristianos, y partiendo de una sinceridad de justificación, buscarían el verdadero bien del reino de Dios, que hace más felices a las naciones. Por eso la iglesia tiene que chocar, porque ella predica este reino del amor, de la libertad que parte de la libertad del pecado. Si no, hermanos, y aquí está otro aspecto del evangelio de hoy, surge la violencia. Y la violencia, como dijo el Papa, no es evangélica ni cristiana. ¿Por qué vivimos en este ambiente de violencia? Un ambiente de violencia que nos hace temer hasta los pasos que damos en la calle. ¿Con qué derecho una organización, verdadera o falsa, no importa, pero lo que importa es el mensaje, puede amenazar de muerte o de que se vayan a los jesuitas? Esta es voz de violencia. La violencia no la justifica el cristianismo. Ya que toco este punto, quiero decirles, hermanos, que los jesuitas, la Compañía de Jesús, no es una secta aparte de la iglesia, no es un grupo de hombres que no tiene nada que ver con la iglesia. Aunque así fuera, ya hemos dado suficientes demostraciones de que nos interesa la dignidad humana, el derecho a la vida. Hemos abogado por la defensa de esos derechos, aun cuando no se trataba de gente de iglesia. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final de esta homilía de San Óscar Arnulfo Romero del 26 de junio de 1977.